Hola mis queridos pacientes, el día de hoy les traigo un video que armé sobre los momentos más incómodos que pasan todas las personas que tienen ortodoncia. Yo también tuve ortodoncia y por eso fue súper fácil hacer este video. Bueno, de los momentos más incómodos que pasan los pacientes de ortodoncia es cuando van a iniciar ortodoncia y les toman las impresiones con ese material que se conoce como alginato. Es esa pasta que parece una gelatina y realmente les voy a contar por qué es incómodo. Resulta que cuando el alginato lo revuelven y lo dejan muy fluido, este material se va hacia la garganta, lo cual genera náuseas. Adicional a esto, si tienen sensibilidad en los dientes y el alginato entra frío a la boca, pues les va a dar mucha sensibilidad. Esto hace que sea realmente incómodo, pero les voy a dar un tip. Lo primero es que le pidan a su ortodoncista o al auxiliar o a la gente del radiológico donde les están tomando los modelos que los sienten. Tomen este modelo sentados. De esa manera evitamos que se vaya hacia atrás por la fuerza de gravedad. Si están sentados en una unidad odontológica pueden mirarse la puntica de los pies. Esto también los distrae y facilita mucho la toma de impresión. Y respiren por la nariz. Si ustedes respiran por la nariz se va a facilitar muchísimo este momento y realmente les va a parecer mucho menos incómodo y horrible. Pero yo sé que es horrible. El segundo momento bien incómodo cuando ustedes llevan brackets es aquel momento donde les montan la aparatología y ustedes sienten que tienen algo ahí adelante que no les permite una movilidad completa de los labios. Ustedes se ríen y el labio queda encima de los brackets. Ustedes hablan y el labio no baja. Además de todo, sienten que los labios se ven muchísimo más adelante. Y pues sí, el bracket estorba y los labios sí se ven más adelante, pero realmente es más la forma en que movemos los labios que el hecho de que se vean tan grandotes adelante los labios. Entonces, el tip para esta situación incómoda es que mantengan los labios hidratados, usen manteca de cacao, chapstick, tengan una buena salivación para que el labio pueda bajar bien y relájense. Practiquen mucho el habla, pero relájense sobre todo, porque entre más cuidado le pongan, más incómodos se van a sentir. Otro momento horrible de llevar ortodoncia es aquel momento donde les ponen los elásticos o los cauchitos de un maxilar a otro y ustedes se sienten realmente, como me lo han dicho los pacientes, como un alien. Claro, aquello abre y se ven como si fueran unas babas ahí y sí, son muy incómodos y realmente se ven un poco llamativos y feos. Pero les voy a dar varios tips. En primer lugar, vienen de colores. Si no quieren que parezca una baba, pueden pedirlos de colores para que realmente se vea que es otra cosa diferente a una baba. Además de esto, quiero que ustedes entiendan que los elásticos son súper importantes. Por lo tanto, llevar los elásticos y usarlos adecuadamente va a agilizar muchísimo el tratamiento. Si ustedes se mentalizan que esto es una parte de tratamiento bien importante, ustedes simplemente los van a aceptar de mejor manera. Otro momento bien incómodo de llevar ortodoncia es el dolor que se genera por los controles o el día que les montan brackets. Y yo sé que duele muchísimo, duele apretar, duele pasar la lengua, duele todo aquello que activaron ese día. Y para esto deben tomar algún analgésico como es el acetaminofén, para que ese dolor no sea imposible, fastidioso, que provoca como arrancarse los brackets. Tómense un analgésico y continúen con su vida normal. Y aquel momento realmente que genera mucha ansiedad es qué color de ligas me voy a poner. Les voy a dejar aquí arriba el video sobre cómo escoger los colores de tus ligas para que ustedes vayan más relajados al control y puedan escogerlo rápido o lo lleven ya pensado. Pero no les dé ansiedad tampoco este tema. Piensen que cada mes ustedes pueden cambiar el color. Entonces revisen el video y relájense con este tema. O sea, si este color no les gustó, tienen la oportunidad el otro mes. Y en último, pues le piden al ortodoncista que les cambie el color. Bueno, otro momento así que es súper aburridor es que les da pena sonreír porque se les ve toda aquella cantidad de aparatos y toda aquella cantidad de metal, o si tienen estéticos, de todas maneras se les nota como que tienen algo ahí encima del diente. No les dé pena sonreír. Piensen que ustedes valen por lo que son en primer lugar. Y segundo, como ustedes se sientan es lo que van a irradiar. Entonces piensen que es por tiempo limitado, que van a quedar súper chéveres y disfrútense esos brackets. Realmente cuando yo los tuve lo que hice fue disfrutármelos, ponerme colores en todos los brackets y pensar que iba a quedar muchísimo mejor y que era por tiempo limitado. Así que
ánimo y no le paren muchas bolas al tema de sonreír. Disfruten esta etapa de sonrisa metálica o sonrisa con brackets de zafiro y piensen que van a estar divinas y irradiando muchísima más alegría después de que terminen la ortodoncia. Otro momento inmundo, y ese sí de verdad que los entiendo, es cuando les quedan los alambres o arcos largos y ustedes sienten que 1 milímetro es 1 centímetro y sienten que más o menos el alambre está atravesando el cachete. Pues no es así, es una cosa chiquitica, pero es muy incómoda. La recomendación o el tip que les doy es que se comuniquen con su ortodoncista inmediatamente para que haga el corte o la pulida de ese arco, y mientras llega el momento en que les van a entender la urgencia, usen cera. No importa si se la tragan, no importa si se les cae, vuelvan y pónganse cera. De esta manera van a evitar la incomodidad de ese arco largo. Otro momento súper vergonzoso, incómodo y que genera muchísima inseguridad es cuando comemos y se nos queda toda la comida encima del bracket. Nos comemos una hamburguesa y quedó todo el pan ahí encima. Realmente es horrible, es incómodo. Mi consejo es que carguen siempre o un espejito o se miren en la cámara del celular para ver qué les quedó encima. Esto les va a ayudar a limpiarse o a saber que en ese momento no pueden sonreír. Y carguen siempre su kit de higiene oral o al menos el cepillo de dientes. Esto les va a dar más seguridad al momento de comer y de seguir una vida sociable. Bueno, otro momento inmundo, sobre todo para las mujeres, y me lo comentan todo el tiempo, es cuando necesitan hacerse extracciones y van a estar muecas, o sea, sin dientes, un tiempo. Es horrible, yo no recuerdo porque yo era chiquita cuando me las hicieron, pero yo sé que les incomoda muchísimo. Bueno, en primer lugar, piensen que las extracciones son necesarias en algunos casos y sin ellas pues no van a quedar bien. Pero en segundo lugar, pueden decirle a su ortodoncista que les ponga una resina simulando un diente, como una carillita, que va a ayudarles muchísimo a sobrellevar este proceso. Pero yo sé que es inmundo sentirse sin dientes, yo sé que es una cosa que los atormenta y por supuesto que nos afecta. Entonces es un momento horrible, pero tiene solución. Otro momento horrible de la ortodoncia, y también lo viví, es cuando nos tienen que poner topes, es decir, nos ponen unas bolitas de resina en las muelas para que no cerremos completamente la boca y no vayamos a tumbar los brackets inferiores. Estos topes son absolutamente necesarios en algunas maloclusiones y yo sé que duelen horrible, la sensación de no poder comer y la sensación de no poder cerrar la boca es horrible, y adicional a esto, los que no llevan topes, para que lo sepan, empieza a doler la articulación. A pesar de que son inmundos los topes, a veces son necesarios. Entonces la recomendación es que tomen algún analgésico que les ayude a sobrellevar este dolor y que tengan paciencia, porque no hay nada que hacer. Y otro momento que también es inmundo de la ortodoncia es cuando amanecemos boca abajo o de lado con todos los brackets enterrados en la mucosa. Es horrible, me pasó no solamente cuando dormía, sino que una vez me caí y me enterré todos los brackets en la mucosa. Y la recomendación es, si tienen la mucosa irritada porque amanecieron con los brackets enterrados, usen cera esos días y adicionalmente busquen algún enjuague o alguna cremita que les ayude a cicatrizar rápido. Puede ser un Catrix, que es a base de caléndula, puede ser un Fitoestimuline, que es un medicamento que les ayuda a generar más rápido tejido. Entonces, mis queridos, yo sé que hay cosas que no son tan agradables de la ortodoncia, pero hay otras que sí, como es que van a quedar divinos, como es que están mejorando, como es que mejora su autoestima, su seguridad. Entonces, ánimo, no se dejen achantar por estas cosas y estos momentos incómodos de la ortodoncia, y si no están en tratamiento, busquen su tratamiento si es que lo necesitan, y para todos aquellos que están en tratamiento, ahí tienen los tips para sobrellevar cada momento horrendo de la ortodoncia. Los quiero montones, por eso les hice este video con tips y nos vemos en nuestro próximo video. Sin antes decirles que activen la campanita, que se suscriban y que nos sigan en todas las redes sociales. Un besito y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.